En los principios de la humanidad, cuando el mundo aún estaba poblado por pocas personas, nacieron dos hermanos, Caín y Abel. Esta es la historia de cómo sus vidas se entrelazaron y cómo un oscuro destino los llevó por un camino trágico. Todos hemos escuchado hablar de la muerte de Abel, pero la muerte de Caín pocos la conocen. En este video te revelaremos la trágica muerte de Caín. Pero antes de empezar, ¿qué te parece si nos das un buen me gusta en este video y te suscribes para que no te pierdas de los misterios bíblicos? En los primeros años de sus vidas, Caín y Abel experimentaron un mundo que estaba en constante evolución. Como los primeros hijos de Adán y Eva, vivieron en un entorno paradisíaco donde la belleza de la naturaleza y la presencia de Dios era parte constante de sus vidas. Desde temprana edad, los dos hermanos compartieron una fuerte conexión fraternal. Pasaban sus días explorando los vastos campos verdes que rodeaban su hogar, jugando y aprendiendo juntos. Sus risas rellenaban el aire mientras corrían tras mariposas y se maravillaban con los animales y las plantas que Dios había creado. Eran dos personalidades complementarias. Abel, con su naturaleza amable y pacífica, se sintió atraído por el cuidado de las ovejas que pastaban en las colinas cercanas. Pasaba horas vigilándolas y protegiendo su rebaño, desarrollando una profunda conexión con estos animales. Por otro lado, Caín demostraba una inclinación hacia la tierra misma. Trabajaba arduamente en los campos, cultivando los frutos que Dios proporcionaba con gran abundancia. A pesar de las diferencias en sus ocupaciones, los dos hermanos se apoyaban mutuamente. Abel compartía la lana de sus ovejas con Caín para que pudiera abrigarse por las noches frías, y Caín compartía los frutos de su cosecha para que Abel tuviera alimento en abundancia. Esta era la esencia de su vínculo fraternal, una relación basada en el amor y la cooperación. A medida que Caín y Abel crecían, sus diferencias se hacían más evidentes. Ambos hermanos sentían un profundo deseo de expresar su gratitud y devoción hacia Dios, pero eligieron caminos diferentes para hacerlo. Abel, como pastor de ovejas, seleccionó cuidadosamente los corderos más jóvenes y saludables de su rebaño. Con un corazón lleno de humildad y respeto, preparó una ofrenda que consideraba digna de ofrecer a Dios. Esta ofrenda consistía en los corderos más selectos, los cuales sacrificó con reverencia, presentando a Dios lo mejor de su rebaño. Caín, como agricultor, también decidió hacer una ofrenda a Dios. Recolectó los frutos más hermosos y abundantes de su cosecha, pero a medida que preparaba su ofrenda, un sentimiento de envidia y descontento comenzó a crecer en su corazón. Vio la ofrenda de Abel y se sintió menospreciado, ya que la ofrenda de su hermano parecía recibir el favor divino. Cuando ambos presentaron su ofrenda ante Dios, algo sorprendente sucedió. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no mostró la misma aprobación hacia la de Caín. Esta diferencia en la respuesta divina alimentó la envidia y la ira de Caín. Se sintió rechazado y menospreciado por Dios, lo que desencadenó una tormenta de emociones negativas en su interior. Fue en este punto que la historia de Caín y Abel tomó un giro oscuro y trágico. La semilla de la envidia había sido plantada en el corazón de Caín, y su reacción ante esta prueba divina le llevaría a un evento que cambiaría el rumbo de sus vidas y dejaría una marca indeleble en la historia de la humanidad. La envidia y la ira que habían comenzado a crecer en el corazón de Caín lo llevaron a un punto de no retorno. Incapaz de controlar sus emociones, invitó a su inocente hermano, Abel, a un encuentro en el campo, lejos de las miradas de los demás. En medio de aquel tranquilo paisaje, el aire y los celos que habían estado ardiendo en el interior de Caín se desataron en un arrebato de violencia. Atacó Caín a Abel con fuerza, con una fuerza que ni él mismo comprendía. Sus manos, que solían trabajar la tierra con amor y alegría, se convirtieron en instrumentos de asesinato y destrucción. La escena fue espantosa y trágica. El hermano mayor, Caín, tomó la vida del hermano menor, Abel, en un acto de violencia sin sentido. El suelo se tiñó con la sangre de Abel y su voz quedó silenciada para siempre. Caín, después de cometer este horrendo acto, se encontró solo y atormentado por su crimen. La realidad de lo que había hecho se abatió sobre él con un peso insoportable. El fratricidio, el asesinato de su propio hermano, lo había convertido en un fugitivo de la justicia divina y en su paria entre los hombres. Este acto brutal marcó un punto de quiebra en la historia de la humanidad. La relación de hermanos, que una vez fue cercana y amorosa, se desmoronó en la tragedia y la muerte. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, y la vida de Caín se convertiría en una existencia errante y llena de remordimiento. Esta tragedia en la historia de la humanidad tiene un profundo mensaje sobre las consecuencias de la envidia, la ira y la falta de control emocional, y se convertiría en una lección que trascendería todas las edades. Después de cometer este acto atroz de matar a su propio hermano, Caín se encontró en una situación desesperada. Dios, quien todo lo ve y todo lo sabe, confrontó a Caín con una pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, sintiéndose acorralado por la culpa y el miedo, respondió evasivamente: no sé,
¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Pero Dios, en su omnisciencia, conocía la verdad y le reveló el castigo que le esperaba. Dios declaró que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, exigiendo justicia. El castigo de Caín sería severo. Se convirtió en un vagabundo errante, desterrado de la tierra que había conocido como su hogar. Ya no podía cultivar la tierra, ni encontrar un lugar estable para vivir. Además, Dios pronunció una maldición sobre la tierra, para que no le diera frutos a Caín, lo que aseguraba que su vida errante fuera aún más difícil. Caín quedó marcado como un fugitivo, y cualquiera que lo encontrara no podía matarlo como venganza por el asesinato de su hermano. La carga de la culpa y el remordimiento pesaba sobre Caín mientras vagaba por la tierra desconocida, temeroso de ser reconocido y castigado. Llevó consigo la cicatriz de su pecado y la marca de su condena. La historia de Caín y Abel se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias devastadoras de la violencia y el pecado. Así, la vida de Caín se convertiría en un testimonio de ramificaciones profundas y perpetuas de sus acciones, una historia que transmitiría de generación en generación como una advertencia contra los peligros de la ira y el homicidio. El libro de Jasher, también conocido como el libro de los justos, es un antiguo testamento no canónico que contiene historias y eventos relacionados con personajes bíblicos. Sin embargo, es importante destacar que el libro de Jasher no forma parte de la Biblia y su autenticidad y precisión histórica son objeto de debate. En el libro de Jasher, la muerte de Caín se describe, mas en la Biblia no se encuentra ningún detalle de su muerte. En este texto se relata que Caín fue asesinado en un enfrentamiento. Se menciona que Lamed, un descendiente de Caín, fue quien lo mató. Lamed era un hombre de mayor edad y había perdido parte de su visión. Saliendo un día a cazar con su hijo Tubal-Caín, llegando a un campo, vieron un animal a lo lejos. Lamed confundió a Caín con una bestia salvaje y en un acto trágico de fratricidio lo mató accidentalmente con una flecha. Cuando Lamed y Tubal-Caín se acercaron a ver el animal que supuestamente habían matado, se dan con la sorpresa que era Caín. Lamed, al ver que había matado a Caín, se angustió por mucho. Por esta razón mató a golpes a su hijo Tubal-Caín. Esta versión de la muerte de Caín es afirmada con la narrativa bíblica, que dice en Génesis, capítulo 4, versículo 23 al 24. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un hombre por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Este dicho lo dijo Lamed, lo dijo después de haber matado a Caín, y como consecuencia de la maldición de Caín, mató a su propio hijo, Tubal-Caín, a golpes. Así llegamos al final y conclusión de este tema. Dime lo que piensas en la caja de comentarios. Dios te bendiga.